Vamos al puerperio normal y patológico. El puerperio viene a ser la etapa donde la mujer, donde la paciente recupera la fisiología previa al embarazo. En todo caso, ¿no? La capacidad de volver a embarazarse de nuevo. Para esto que aparezca la regla, que el útero involucione, ¿sí? Todos los cambios que se han dado en el embarazo comienzan a regresionar a una etapa previa al embarazo. Es el puerperio. Y el puerperio normal, puerperio generalmente en nuestro país, está tipificado en 42 días. Van a leer libros que hablan hasta de 6 meses, ¿sí? Pero eso no está contemplado en nuestro país, incluso para lo que es salud materna, para lo que son los días nacionales, se habla que el puerperio está en el margen de los 42 días. El puerperio tiene a su vez etapas, ¿sí? Vamos a ver ahí. Es un periodo que sigue el alumbramiento y en el cual los órganos genitales maternos y estado general vuelven a las características previas a la gestación. 6 semanas o 42 días establecido. Y aquí el útero comienza a involucionar de tal manera que se restituyen las modificaciones a un estado pregrávido. Un detalle importantísimo, el puerperio tiene a su vez dos etapas reconocibles. El puerperio inmediato, que es las primeras 24 horas, y el puerperio mediato, del segundo hasta el 42 día. Este es el de más complicaciones. Me explico. El puerperio inmediato es donde ocurren la mayor proporción de muertes maternas o complicaciones obstétricas, ¿sí? Y es la que exige la mayor vigilancia posible. Aquí tiene que darse la mayor vigilancia posible. Todas las estrategias sanitarias de prevención de muerte materna están orientadas, además de darle un énfasis en el control en la evolución materna en puerperio inmediato. Entonces aquí incluso el control se tiene que hacer cada media hora de la altura uterina, de la evolución del útero, del sangrado, en fin. Y el puerperio inmediato ya viene a ser entre el segundo al 42º día de haber dado a luz. Por tiempo, entonces el puerperio inmediato, ¿sí? El puerperio inmediato, diremos que acá el puerperio inmediato del segundo día hasta el 42º día, tenemos el puerperio temprano, perdón, alejado, hasta los 42 días de haber dado luz, ¿sí? Y puerperio tardío que puede llegar a los 6 meses. Pero la verdad que esta definición de 6 meses no es aplicable en nuestro medio. Nosotros hablamos nosotros en estos dos tiempos. Inmediato 24 horas, inmediato desde el segundo al 42º día. Estos son los loquios, la secreción uterina formada por glóbulos rojos, restos deciduas y bacterias. Aquí tenemos los loquios rubrus o loquios rojos, que vienen a ser aquí glóbulos rojos, decidua, ¿sí? Decidua, coágulos del útero del endometrio. Aquí ya están dando los loquios serosos, también ya yéndose a lo que es seroso sanguinolento, perdón, seroso sanguinolento, serosos, y aquí ya vemos los loquios blancos o loquios alba. Los loquios vienen a ser entonces la expresión o salida de los restos del endometrio, glóbulo rojo, decidua, ¿sí? Que se van a ir eliminando conforme el útero se va a ir contrayendo. Entonces es importante que el útero se contraiga en el puerperio.
Y estas contracciones del útero se conocen como entuertos. ¿Quién favorece el entuerto? La lactancia materna. La lactancia materna en los primeros días es importante porque el útero, con eso va a hacer que el útero se contraiga, se estrangule los vasos endometriales y obviamente disminuye el sangrado paulatinamente. Otra cosa importante es que el útero es retropúbico o vuelve a su lugar posterior de la pelvis a partir de la segunda semana de haber dado a luz. A los 14 días de haber dado a luz, ya el útero ya es retropúbico, ya no se le palpa. Con respecto a los días de aparición de los loquios, acá debo ser claro en que hay mucha discusión. Muchos hablan que los loquios rojos se pueden dar hasta del tercero al quinto día. Hay mucha discusión porque si uno revisa el Novak, el Schwartz y otros textos, te dan más días o menos días. Incluso los loquios pueden estar presentes hasta 3 a 4 semanas de haber dado a luz. Así que no es cierto que los loquios solo se ven los primeros 10 días. Hay mucha variación con respecto a la duración de cada etapa de los loquios. El puerperio inmediato, entonces, la etapa más temida, en este periodo, la hemorragia, la complicación más temida es la hemorragia, y acá hay que entender que la hemorragia puede ser las 4T. Tono de atonía, que es el 70%, tono de trauma, traumatismos, lesiones, es el 20%, tono de tejido, que es el 10%, retención de tejido, y tono de trombina, que es el 1%. Bien, en el puerperio inmediato, entonces, yo le resultaba de que es la etapa de mayor complicación y la primera causa de muerte materna en el puerperio es de lejos a la cabeza, ranking, es hemorragias postparto. Las hemorragias postparto pueden ser caracterizadas dentro de lo que es, no te olvides esto, 4T. Las 4T. T de tono, atonía, 70%. T de traumatismos, 20%. T de tejido, 10%. Y T de trombina, 1%. Entonces, eso hay que tener presente, las hemorragias. Luego una complicación, esto es una complicación del puerperio inmediato. Luego viene complicaciones tardías, como va a ser, pues, ¿no? En el puerperio inmediato vamos a poner acá. La complicación más frecuente es la retención de restos de tejido sería, y eso ¿a qué va a llevar? Endometritis puerperal. Endometritis puerperal. Ahí está lo que te decía, T de tono, 70%, T de trauma, 20%, T de tejido, 10%, y alteraciones en los problemas, en los factores de coagulación por el 1%. Y acá hay un detalle también que tengo que mencionar. Las alteraciones de la coagulación puede ser cuando una paciente ha hecho una hemorragia tan severa, ha sangrado tanto por la atonía uterina T de tono, que puede prácticamente, además de perder glóbulos rojos, pierde los factores de coagulación. ¿Y qué va a hacer? Coagulopatía intravascular diseminada por déficit factor de coagulación. No tiene plaquetas, no tiene fluinógeno, no tiene nada y sangra. En T de tono, todo lo que puede llevar a una fibra uterina muy distendida, que se agote, un embarazo múltiple, un polidraño, feto macrosómico, una infección o una fibra muscular agotada, rendida, como un parto prolongado, multiparidad, pueden llevar a atonía uterina. En la retención de tejidos, retención placentaria, por un atletismo o una cirugía uterina previa como una cesárea, pueden llevar a retención
coágulos, desgarro lesión del canal de parto, desgarro del canal, traumatismo de dehiscencia del útero, inversión uterina, entran en lo que es lesión del canal. Y para cada patología, miren por favor, hay una explicación factor de riesgo que tienen que razonarlo, fijarlo. La última T es la peor de las T, es el 1%, pero es la T más brava, esa es la T en la cual se mueren. Vamos a poner acá, esta es la más brava de bravas. Esta es la más brava de tu programa. Los controles de puerperio en las primeras 2 horas, ¿cada cuánto tiempo se dan? Se aconseja hacer cada media hora. Cada media hora. En el carnet perinatal, ahí están incluso 4 recuadritos para hacerlo cada media hora y llenar los datos lo que va encontrando. En otras instituciones lo hacen a cada 15 minutos. Dada la importancia del puerperio inmediato en las primeras 2 horas, lo hacen incluso cada 15 minutos. En mi hospital lo hacemos cada 15 minutos de cajón y tiene que estar bien escrito en la historia clínica la involución, las funciones vitales maternas y el estado de alerta sensorio de la paciente. Estas son las complicaciones que se van a ver en relación a las hemorragias postparto, ¿sí? Hemorragia postparto inmediata, que vamos a encontrar en la atonía uterina, un útero blando en lo que no se contrae, taquicardia materna, hipotensión. Esta es la primera causa de hemorragia postparto, se entiende. El otro es traumatismos, que puede ser desgarro, laceraciones. ¿Sí? La placenta salió íntegra, el útero está contraído, pero está sangrando a caño. Entonces, porque de repente el cuello uterino se ha desgarrado o la vagina. Eso puede ocurrir cuando es un bebé grande, un parto distóxico, un parto precipitado puede llevar eso. O una inversión uterina cuando nosotros al traccionar el cordón umbilical invertimos el útero, jalamos el útero y lo invertimos. O una rotura uterina. O 10% por retención del producto de la gestación. Es un útero contraído, pero hay placenta retenida o retención de restos. Así que de esa forma se puede dar las complicaciones por retención de tejido. Este es el diagnóstico diferencial para hemorragia postparto y lo enfatizo una vez más, suena un poco repetido, pero este capítulo han hecho bastantes preguntas y es el que tiene que saber, no solo por el pregunta examen, sino porque es un tema de salud pública que todo médico debe estar informado, preparado. ¿Sí? Con respecto a la retención placentaria, no se expulsa en los 30 minutos, hay hemorragia antes de la expulsión del placenta, el útero está blando, no contraído. En la atonía uterina hay hipotensión o shock, en lo más llamativo, hemorragia postparto inmediata, con útero no contraído blando. En desgarros, el alumbramiento es completo, el útero está contraído, pero está sangrando, es porque de repente está el cuello uterino roto, lacerado. Y así para cada una de estas etapas hay una distinción de signos y síntomas que podemos tomar en cuenta. La actuación de una hemorragia frente a una hemorragia postparto es importantísimo. La prevención es a través del manejo activo de la tercera fase, trabajo en parto, el alumbramiento. Esto se conoce como alumbramiento dirigido, donde empleamos oxitocina para favorecer la contracción adecuada del útero, además del masaje. Buscamos esto, que el útero se contraiga en 15 minutos. También se puede dar misoprostol, pero el alumbramiento dirigido por preferencia es oxitocina. Vamos a ver en preguntas que se vamos a desarrollar cuáles son los plus de la oxitocina, ¿no? En la profilaxis y tratamiento agudo. Y la hemorragia postparto se define como hemorragia postparto, una hemorragia postparto cuando hay una caída del hematocrito del 10%. Una caída del hematocrito de más del 10% o un volumen de más de medio litro en un parto vaginal, ¿sí? Más de medio litro en parto vaginal o más de 1 litro en parto por cesárea, se define hemorragia postparto. Acá vamos a ponerlo, una caída del 10% del hematocrito. Entonces, para cada una de estas patologías hay un enfoque de manejo. El más frecuente es la atonía uterina y considera el uso de oxitocina de primera línea, de segunda línea, ergometrina, derivado con resol de centeno, tercera línea, misoprostol,
Luego tenemos patologías como la retención placentaria, donde hay que extraer la placenta, si no de forma manual o en sala de operaciones, la inversión uterina y las laceraciones que se van a tener que suturar, ¿no? Reconocer el desgarro y suturar. Hay opciones ya finales que cuando se han agotado todos los pasos y no se puede, se va a la cirugía donde vamos al taponamiento, a los trajes para el shock, o de repente extirpar, sacar el útero, la atonía uterina. Y esto ya es lo más extremo del extremo. Bien, esto es esta primera sesión, un poquito maratónica. Me hubiera gustado tocar más aspectos, pero lo vamos a ver más aspectos, sobre todo que han hecho preguntas con el diagnóstico, con el manejo, y créame que lo vamos a tocar todo en la segunda fase cuando vayamos resolviendo preguntas, ahí nos vamos a explayar. Ya, jóvenes, si hubiera alguna pregunta en el chat, con todo gusto para absolverlas. ¿Sí? Unos minutos más para dar respuesta. Sí, sí va a haber temas de baja rentabilidad. Va a haber unos simposios de temas de baja rentabilidad. Por supuesto que sí. Yo quedo muy agradecido por la atención prestada por parte de ustedes. Nos veremos en la siguiente sesión y como les vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a ahondar más puntos en las preguntas ahí con respecto a los diagnósticos y a terapéutica. ¿Sí? Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta en el chat, con todo gusto para resolverla en estos minutos restantes. Muchísimas gracias. Subinvolución uterina. Correcto. La subinvolución uterina, 14 días. Si tú a los 14 días notas que el útero no es retropúbico, debes pensar que el útero está subinvolucionado. Pero hay otras cosas más. Hay otras cosas más que hay que tener en cuenta. Hay que valorar si esa paciente, además del útero que no ha descendido adecuadamente, está sangrando. ¿Por qué? Porque si el útero está blando, está sangrando, obviamente, pues no hay que pensar retención de membranas, secundinas, que son los restos de coágulos, o lo otro, que puede ser un útero miomatoso, un útero con miomatosis uterina, un útero aumentado de tamaño porque tiene un tumor benigno, miomatosis. Y eso nos va a dar, pues, ¿no? La impresión de que el útero todavía no se ha contraído, cuando es ya un problema netamente anatómico del útero.